Hola, en esta lección de literatura griega vamos a cerrar el tema de la épica imperial, viendo a la última figura que nos falta, pero mucho más importante daremos inicio a la siguiente unidad, que es en sí el corazón de este curso, que es la prosa imperial, dando un primer vistazo a lo que es la historia de la retórica. Pero comencemos por este autor último que nos falta de la épica, que es Museo. Está situado entre los años 475 y 500 después de Cristo, obviamente. Museo es casi una persona desconocida para nosotros. Su nombre literalmente significa el de las musas. Y también a veces se le agrega el término el gramático. Y le sienta muy bien por su versificación, que es de corte homérico más que noniano, y sin embargo es el autor de un célebre epilion conocido normalmente como Heroileandro, cuando en griego ta katgero kaileandron sería algo así como las cosas referidas de Heroileandro. Este epilion, en palabras de Antonio Ruiz de Elvira, cito, es la narración épica de la leyenda de un inmenso amor, mutuo, súbito, avasallador, fidelísimo y heroico o sacrificado, como tantos millares o millones de amores así registrados desde que el mundo es mundo. Efectivamente, el mito que narra el poemita es de inusitada raíz clásica y de inusitado sentido romántico. Y no es común en otras culturas, y a despecho de lo que muchos han argumentado, no es particularmente de gusto helenístico. Más aún, posee un grado de verosimilitud que muy pocos mitos antiguos pueden reclamar. Es decir, el mito parece cierto. En la antigüedad había noticias de dos faros o dos torres, una en cada orilla del Helesponto. Dichas torres eran consideradas faros y uno de ellos era recordado como la torre de Ero. Se hallaba en Sestos. La historia es de dos amantes separados por ese brazo de mar y de cómo él atravesaba cada noche a nado, guiado solamente por la lámpara de su amada, para encontrarse ambos en la oscuridad. Ya había sido este mito relatado antes por Virgilio, solo dándole 7 versos, y por Ovidio en 2 de sus Heroidas. Son referencias amplias, sobre todo la de Ovidio, pero no con el detalle que va a ofrecer Museo. El Epilion es una joyita de 343 versos que, si bien trata un tema ampliamente ofrecido por la poesía griega y romana, no deja de también darnos una interpretación más intimista, más encantadora de lo que es en sí un lugar común. Va a ser célebre la travesía nocturna a nado de parte de Leandro por las encrespadas olas por poco más de 1 kilómetro, y se mantuvo en el ánimo de la antigüedad como un hecho real. Esto hasta el siglo XVIII, cuando se puso en duda como todo aquello que procedía de los mitos. Nada de estas elucubraciones ya de corte científico y filológico le parecen haber sido importantes al poeta inglés pero filoheleno Lord Byron, quien a la edad de 21 años y a pesar de su cojera natural, siendo un gran nadador, probó y logró cruzar el célebre brazo del mar. Su proeza, junto con la de Leandro, fueron puestas en duda en su época, pero hoy en día parece que se comprueba por las mismas disciplinas que antes la negaron. La filología notó una frase ambigua de Estrabón al referir el viaje de Ábidos a Sestos, es decir, estas dos ciudades del mito. Precisamente ese recorrido del enamorado, y se alude en Estrabón a unas corrientes que auxilian el paso de las naves. Las ciencias meteorológicas y marítimas confirmaron tan reciente como el año 2001 que efectivamente había una corriente submarina que auxiliaba al tránsito de las naves y por tanto el que una persona cruzara nadando también sería posible merced a dichas corrientes. Para
tan solo darnos una idea, porque es un poema tan breve que merece la pena que se lea completo. Aquí solo les voy a dar un pequeño fragmento como corolario de esto que hemos visto de la poesía épica, que pertenece al momento en que Leandro se le declara a Ero, y la traducción es de Antonio Ruiz de Elvira. Recuerden, ustedes tienen en su antología el texto en griego. Dice así: muchacha, por tu amor estoy dispuesto hasta surcar el abismo embravecido, aun cuando el fuego lo hiciera hervir y sus aguas no fueran navegables. No temo violenta tempestad si camino hacia tu lecho. No me estremecería el resonante fragor del mar, sino que, viajero, noche tras noche y húmedo consorte, pasaré a nado el impetuoso Helesponto. Pues no lejos, enfrente de tu ciudad, habito yo la ciudad de ávidos. Solamente, encendiendo tú una lámpara en tu elevada torre, muéstramela desde lejos en las tinieblas, y así seré yo al verla, nave de amor, teniendo por estrella tu lámpara. Y con la vista fija en ella, y no en el boyero que tarde se pone, no en el atrevido Orión, ni en el seco surco del carro, podría yo llegar al dulce puerto de tu patria, en la otra orilla. Pero, querida, vigila tú los vientos de fuerte soplo, no vayan a apagar la lámpara y en el acto pierda yo la vida. La lámpara, conductora luminosa de mi existencia. Y si de verdad quieres tú saber mi nombre es Leandro, esposo de Ero, la de bella corona. Existe pues una traducción al español, obra de Antonio Ruiz de Elvira, que ustedes pueden consultar. Así pues, entremos ya a la siguiente unidad, que es de hecho, como les decía, la más importante, porque encierra el mayor número de autores y porque tiene quizá la más connotada de las referencias de la antigüedad imperial, que es la segunda sofística. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la retórica, un poco de historia de la retórica, retomándola desde época clásica para poder entender cómo se fue transformando hasta llegar a la época imperial. La retórica nace en Sicilia en el siglo V a.C. y continúa su desarrollo en la Atenas clásica de mano de los sofistas. La retórica verá su gran momento cuando la gran oratoria política y jurídica de aquellos años, con Demóstenes, con Lisias, con otros autores. Pero una vez agotados, se sistematizará en tratados y en preceptivas que confluyen finalmente en Aristóteles y le dan bases filosóficas. El estagirita la distinguirá de disciplinas afines como la dialéctica y la poética, y la va a fundamentar en la lógica. Cito, esto es la retórica de Aristóteles en traducción de Ramírez Trejo. La retórica no es absolutamente ningún género determinado, sino así como la dialéctica, y que es útil, y que obra de ella no es el persuadir, sino el hacer ver las cosas persuasivas que existen respecto a cada particular. Es decir, para Aristóteles, la retórica en sí no es una persuasión, sino es una forma de persuadir. Como se sabe, es también este filósofo quien fijará sus partes, dará sus funciones y explicará sus medios. Su discípulo Teofrasto teorizará después sobre la doctrina de los tres estilos retóricos, el humilde, el medio y el sublime, idea que va a sobrevivir hasta mucho después de la Edad Antigua. La tradición retórica vivirá entonces un impas luego de aquellas obras aristotélicas o peripatéticas hasta el año 150 a.C., cuando resurgirá descuidada como fue por las escuelas filosóficas. El griego, luego de las conquistas macedonias, se convirtió paulatinamente en el lenguaje de la comunicación y de la instrucción que se daba en dicha lengua. Y fue una necesidad como nunca antes. Junto a esta razón, que es de orden práctico, también reconocemos habría una necesidad política por parte de las autoridades helenísticas, que era familiarizar a los pueblos gobernados con una paideia helena, con una herencia moral y con una serie de valores políticos sociales pertenecientes a Grecia, que se comprendían ya como su cultura. Es más fácil la comunicación entre dos personas o entre dos naciones si comparten una misma herencia y un mismo lenguaje.
por lo que los monarcas, desde el propio Alejandro Magno, aquilataron la ventaja de que sus súbditos pudieran entender sus palabras lo mismo que sus actitudes. Dice John Vanderspoel: naturalmente, la instrucción en la lengua griega y en su literatura fue el fundamento de los estudios, y los gramáticos con sus escuelas comenzaron a aparecer en la mayoría de las ciudades. De hecho, podemos decir que los gramáticos enseñaron los elementos básicos de la paideia griega, en tanto que los maestros de retórica ofrecían la instrucción en las técnicas para emplearlas de manera eficaz en las circunstancias más pertinentes. Las escuelas ya tenían una larga tradición, y no solo en Atenas. Los niños recibían su primer entrenamiento en retórica en los centros locales, para luego viajar a otro sitio para un estudio superior, siempre y cuando sus familias contaran con los recursos económicos necesarios para enviarlos. Este proceso educacional helenístico aseguraba que incluso los hijos de familias de moderados recursos recibieran una educación que les ofreciera una paideia que compartieran con otros extranjeros e hicieran su vida pues más afortunada. Como hasta el día de hoy la educación es el medio para tener una vida un poco más desahogada. Dicha proliferación de escuelas retóricas auxiliaron a crear una élite que compartía una serie de valores que no se había visto hasta ese momento. Es decir, la cultura griega durante ese periodo helenístico es cuando se expande. Si bien hablamos de una especie de curso básico, lo cierto es que algunas escuelas, como la de Atenas o la de Rodas, comenzaron a ser más estimadas, poseían mejores maestros y con ello atraían a más estudiantes, y adquirían fama en el mundo helenístico. Inevitablemente, algunos de aquellos profesores comenzaron igualmente a estampar su estilo y su pensamiento en los sistemas de enseñanza. El sistema educativo antiguo se basaba en la composición de discursos, normalmente de temas artificiales, donde se pudiera apreciar las habilidades y la puesta en práctica de los conocimientos teóricos de la materia, empleando como modelos a los grandes oradores del pasado, como Lisias y Sócrates y Demóstenes, analizándolos, memorizándolos, a fin de emularlos en una serie de ejercicios escolares, y con ello adquirir un estilo que modelara los discursos propios en la vida adulta de cada estudiante. Es decir, es una enseñanza por medio de paradigmas, de ejemplos. Toda esta enseñanza, como antes fue la de los sofistas, era para preparar a los jóvenes en los roles públicos que constituían el anhelo de las familias, tanto de los pueblos como de las ciudades, porque los discursos eran el medio de ingresar a la política. Se ofrecía, pues, desde la cotidianidad. Los discursos se realizaban en festivales religiosos, en ocasiones civiles, en momentos militares y hasta en ámbitos político-estatales. Entonces, aprender a hablar en público, aprender a conformar un discurso, era necesario si se quería ser alguien en la vida. De tal suerte, la educación retórica fue virtualmente el mínimo requerido para cualquier hombre que se preciara de ser un gran ciudadano y que fuera miembro de esa élite en el poder. Las escuelas proliferaron para entrenar a un número cada vez mayor de jóvenes de aquellos que se necesitaban para el gobierno, pero que no permitiría que sus hijos tuvieran una menor educación que los hijos de los vecinos, que tuvieran una menor influencia sobre las comunidades e incluso sobre las naciones. Así que era una especie también como de pugna entre familias y entre pueblos. Con algunas excepciones de algún patrón ocasional, la educación retórica de los jóvenes dependía de las familias. Ellas tenían que pagar directamente a los maestros, por lo que la vida de un profesor dependía con mucho del número de estudiantes, y la competencia por los estudiantes era feroz. La mejor forma era adquirir una buena reputación como docentes, como maestros, lo cual se podía lograr desde diversas maneras. Los maestros que residían, por ejemplo, en centros educativos de importancia como Atenas o Rodas, pues ya llevaban una ventaja, porque su propia residencia allí hablaba de su calidad como docentes. También era útil que el maestro fuera además un gran orador,
como por ejemplo cuando su habilidad le había permitido desempeñarse como embajador o tener algún otro tipo de cargo de importancia. Y finalmente, también se podía adquirir fama si el entrenamiento retórico tenía su sello particular. Ahora bien, ese entrenamiento retórico era el mismo en todas partes. Si el maestro había desarrollado técnicas propias de enseñanza que fueran más eficaces que las de sus contemporáneos o incluso que sus predecesores, iba a ser un mejor candidato para la enseñanza de las familias más pudientes de la zona e incluso de otras naciones, es decir, que otros pueblos mandaran a sus hijos a estudiar con ese profesor. Estos maestros crearon entonces una serie de manuales de retórica y la mayoría de las obras que conservamos son precisamente esto, manuales. Preparados por los maestros, estos manuales eran copiados o resumidos por sus alumnos, que no solo los empleaban durante su vida estudiantil, sino que seguían acompañándolos durante todo su tiempo profesional al componer sus propios discursos, siguiendo las viejas enseñanzas de sus preceptores. Los citados manuales son meramente operativos, es decir, no contenían discusiones sobre la teoría retórica o algún otro aspecto importante, sino que se concentraban en la clasificación y en la práctica de las técnicas retóricas, con las cuales entrenaban a la élite estudiantil para que concibieran discursos efectivos para sus ciudades, para que supieran componer discursos. Las escuelas retóricas helenísticas configuraron un verdadero refinamiento de las técnicas. Obviamente comenzaron con tratados más antiguos, como los de Aristóteles y Teofrasto, pero pronto los fueron puliendo y el tratamiento sobre las figuras retóricas, sobre todo, comenzó a definirse con sumo detalle. Se dividían, se subdividían las figuras, los tropos retóricos, para hacerlos comprensibles a los jóvenes, favoreciendo al propio tiempo la proliferación de aquellos manuales mencionados, porque siempre cada maestro sacaba el suyo, como sigue siendo hasta ahora. En muchos sentidos, este proceso de especificación acompañó al que ocurría en la literatura durante el periodo helenístico, donde la poesía, como vimos, se dividía y subdividía en géneros y en subgéneros, a veces de abigarrada confección. Como se sabe, Aristóteles subdividió la retórica en tres géneros: el epidíctico, el deliberativo y el judicial. Pero para el tiempo helenístico, el género epidíctico ya se había reclasificado. Y tenemos, por ejemplo, el discurso fúnebre, el epitafios. Está el discurso imperial, que es el basilicos logos. Está el discurso matrimonial, el epitalamios. O está el discurso por un nacimiento, el genetliakos. O el discurso de embajadas, el presbeutikos. Y una infinidad más. De entre las figuras del tiempo lucirá Hermágoras de Tebnos. De él francamente sabemos muy poco, pero debió florecer alrededor del año 150. Y a pesar de ser un simple orador, va a revivir la tradición retórica y dará nuevos fundamentos a la preceptiva, porque a él le es acreditado por subsiguientes autores el haber desarrollado la teoría de la stasis. Es muy difícil tratar de definir el sentido que Hermágoras le dio a esta palabra, dada su amplia semántica, pero se ha sugerido con cierta manera adecuada que debió definir el punto esencial o punto central de un hecho aplicado a los casos en el ambiente jurídico. Al identificar un orador ese punto central del problema, se podía proceder a identificar igualmente los elementos del caso, y ya sea defenderlos o perseguirlos de manera exitosa. Pronto esta teoría se remitiría a otros géneros oratorios, ya no solo al judicial, donde enfocarse en un punto clave resultaría en beneficio. Como sería, por ejemplo, en el ámbito político, donde se descubrió que dicha estasis permitía dirigir, o mejor dicho, redirigir al auditorio y persuadirlo, como sigue siendo hasta ahora.
Los maestros desde ese momento comenzaron a entrenar a sus alumnos a distinguir ese punto focal de los hechos y de los discursos también. Se entrenaba a los estudiantes en una serie de ejercicios escolares preparatorios llamados progimnásmata. Los maestros ponían ante ellos una situación o una circunstancia configurada a partir de sucesos históricos o mitológicos, incluso de orden social. Si bien no serían totalmente reales, eran factibles, y los jóvenes examinaban con detenimiento el problema para descubrir la estasis y entonces componer discursos que argumentaran un punto de vista. Normalmente se tenía que hacer desde dos ángulos de la situación, es decir, la defensa o el ataque. Los discursos fueron llamados declamaciones, o declamación, epideixis en griego, que para tiempos romanos dicha declamación fue subdividida en controversia, cuando se trataba de un asunto judicial, o en suasoriae, cuando era de orden político, como las famosas suasorias de Séneca el Padre. La técnica progimnásmata, la técnica de estos ejercicios, fue continuada en parte para que los estudiantes adquirieran competencia profesional, pero en parte también para demostrar su habilidad y alcanzar entonces una buena reputación, porque no todos se iban a enfocar a la política, pero muchos querrían ser maestros y pues recuerden que era una forma de adquirir fama. Escritor del periodo preliminar que nos ocupa es el conocido como Demetrio. Con toda seguridad no es Demetrio de Faros, de Falero. Y este Demetrio es autor de un tratado que conservamos, cuyo título es Sobre el estilo. La importancia de este opúsculo es que resulta el único conservado que nos habla de los 4 estilos compositivos, aun cuando no ha recibido tantos elogios como la obra acompañante de este, que es conocida como Sobre lo sublime, y del que ya voy a hablar después. La obra de Demetrio es una a tomar en cuenta porque recopila teorías anteriores, expresa juicios críticos sobre la literatura helena y al propio tiempo nos conserva una serie de ejemplos obtenidos de ella. Y esto a pesar de sus errores, a pesar de las contradicciones y las digresiones que aparecen en el texto y que son señaladas por los autores una y otra vez. El estilo que pregona Demetrio, por otro lado, cumple con lo que él mismo señala, porque es llano, es claro, es breve en sentido, pero al propio tiempo es vivaz, es natural y es persuasivo. Sobre la fecha y el autor, la discusión es muy grande. Se han postulado los siglos III al I antes de Cristo. Si bien, al parecer, la fecha más idónea, por datos internos y de estilo, resultaría el siglo I antes de Cristo. Y su autor sería Demetrio, ya fuera un sofista alejandrino que escribió sobre técnicas retóricas y del que tenemos conocimiento, o fuera, como señala Diógenes Laercio, ya Demetrio de Pérgamo, que vivió hacia el año 100 a.C. Sea cual sea, este Demetrio provee al estudiante moderno de una ojeada, de las pocas ojeadas supervivientes a la visión estilística helena, aunque no podamos definir qué tanto nos muestra una visión estandarizada de la antigüedad o qué tanto es un innovador y nos presenta su manera de ver las cosas. El texto de Demetrio se subdivide en 2 apartados, uno más amplio e importante que el otro, y que guardan relación entre sí. Que no guardan relación entre sí. El primero, que va de los párrafos 1 al 35, versa sobre el estudio de los miembros del discurso en prosa. Define y diferencia la frase del periodo y ambos de las clases de estilo, las cuales ocuparán el extenso segundo apartado. Este es, por tanto, el más destacable, esta segunda parte, donde habla del estilo y señala 4 estilos que vamos a ver ahora, que son el estilo llano o sencillo, el estilo elevado, el elegante y el fuerte o vigoroso. Vamos a retirar aquí al acompañante
y yo también me voy a retirar para que puedan ver el cuadro. Entonces, aquí tendremos los 4 estilos retóricos. Empezamos con el estilo elevado, al que denominaban en su tiempo elocuente. Este puede presentar dicha elevación en su pensamiento, la diánoia, en su asunto, pragmata, en su dicción, lexis, o en su composición, síntesis. O sea que lo elevado se podía presentar tanto en la forma como en el fondo. En cuanto al siguiente estilo, el elegante, subdivide y analiza las partes del estilo tanto como sus fuentes, notando la diferencia entre lo ridículo y lo gracioso, entre palabras bellas y palabras suaves. Todo ello como medio de dar elegancia que se deriva en primera instancia de la composición, es decir, este estilo tiende más a la forma. No obstante, denota también que puede haber un vicio, porque de tanto buscar la elegancia se puede caer en un estilo afectado, cuyas causas pueden residir en el pensamiento, es decir, en el tema mismo del discurso, puede ser en la forma, en la dicción, o incluso puede ser en la estructura, en la disposición del discurso. Entonces la afectación es quizá de los 4 estilos el que más pueda afectar, ¿sí?, en el elegante. Ahora, en cuanto al estilo llano, es un estilo que, como su nombre indica, debe ser sencillo en la dicción, en el tema y también en la composición, destacando que sus cualidades principales deben ser la claridad y la viveza, por lo que se desprende será el más persuasivo de todos. Un estilo sencillo, claro, tanto en la dicción como en el tema que se desarrolla, siempre logrará más fácilmente persuadir de lo que quiere. Y finalmente estaría el estilo fuerte. Este debe mostrar su vigor, pero evitando lo arcaico. Por ejemplo, evitando la antítesis, los paralelismos que eran propios de la retórica clásica, procurando un equilibrio en la dicción, es decir, en los periodos de 2 miembros, por ejemplo, y una brevedad que no desdeñe uso de silencios y cacofonías. La broma es uno de sus recursos principales. Al vigorizar el estilo, se logra la idea de la persuasión y se utiliza para ello las figuras retóricas, que es a las que dedicará los párrafos siguientes de esta segunda parte, luego de analizar los estilos. Bueno, para dicho siglo I antes de Cristo, la retórica adquiere una forma permanente en Roma y lo hará con Apolodoro de Pérgamo. Este ya es un autor entre el 104 y el 22 a.C. Apolodoro fue maestro de Augusto en Apolonia en el 45 e instructor en la propia Roma, donde habría de componer su célebre Ars, una retórica, obviamente una Ars retórica, que fue de hecho traducida al latín. Apolodoro tenía una formación peripatética, es decir, de la escuela aristotélica. Fue un riguroso sistematizador de la retórica, a la cual consideraba una ciencia, y por ello le daba una estructura básica y formal, con un muy poco margen para la inspiración y la originalidad. Es decir, era como una receta, y hay que seguir esa receta para componer el discurso. Contra esa tendencia tan estrecha se alzará Teodoro de Gádara, o Teodoro de Rodas, como él prefería que lo llamara. Es casi contemporáneo de Apolodoro, porque él florece en el año 30 a.C. y va a ser el maestro del siguiente emperador, Tiberio, cuando éste curse sus estudios en Rodas en el año 6. A pesar de su amplia producción, no solo retórica, sino también gramatical, histórica y política, no nos queda nada de Teodoro. Pero su formación estoica, con claras influencias platónicas, llevó a este filósofo a señalar
que la retórica no era una ciencia, era un arte, por lo que la preceptiva solo tenía un valor relativo, es decir, la recetita de Apolodoro solo en parte se podía emplear. Lo mismo que todas las clasificaciones y los esquemas que eran la adoración de Apolodoro. Lo que contaba, según Teodoro, era la inspiración, el pathos, que era lo que imprimía originalidad a la obra. Estos dos autores van a abrir una polémica que se va a ampliar y que dará como resultado dos concepciones opuestas, no solo retóricas, sino también filosóficas, que Quintiliano concebía como una disputa entre apolodoristas y teodoristas, tal cual como si se tratara de escuelas filosóficas, porque incluía un antagonismo en diversos campos, ya de lengua, ya de estilo, que se vio incrementado después por el resurgimiento de la retórica que hizo Hermágoras y del que ya les he hablado. Por lo que la polémica continuará después cuando esos apolodoristas se conviertan en aticistas y los teodoristas se conviertan en asianistas. Pero antes de pasar a esa confrontación, que es muy importante, vamos a dar un último vistazo a la relación que en la época imperial tuvieron la retórica y la filosofía. En este periodo inicial de la Edad Imperial, no se ha definido por completo los roles que el filósofo y el rétor jugaban en la sociedad. Y tan tardíamente como el siglo IV, todavía Temistio y sus contemporáneos no logran concordar en cuál es la función de cada uno, centrando el debate en el tópico que desde Platón se discutía: lo correcto y lo moral dentro de los discursos. ¿Sí? Ya saben esto que viene desde antiguo. Los filósofos argumentaban que los rhetores se hallaban bajo el patronazgo de los poderosos, y ello pues comprometía sus visiones y sus discursos por igual, porque carecían de parresía, es decir, libre expresión, una independencia de pensamiento que iba más allá de los cambios de la fortuna, por lo que casi es una ideología. Cuando un rétor se dirige a un poderoso, porque lo patrocina, torna su discurso sospechoso, en tanto que el de un filósofo se vuelve válido y verdadero porque no depende de nadie, no depende del favor de nadie para subsistir. Filósofos y rhétores se encontraban en la arena política por igual, y obvio suponer que de aquí parte todo, que de aquí es la disputa. Cada sector argumentaba sobre la validez de sus discursos y de sus ideas, por lo que con el tiempo se desarrollaron ya no dos, sino tres categorías de profesionales: los rhétores, los sofistas y los filósofos. Esta subdivisión debió perfilarse ya desde tiempos helenísticos, pero serán los siglos I y II de nuestra era los que terminarán por centrar estas categorías en la segunda sofística, que será tema de la siguiente clase. El rétor es un simple técnico, ¿sí? El sofista es un rétor o orador, pero con una postura filosófica. Por lo que los filósofos en ocasiones admitían que un sofista podía tener parresía, dada su postura filosófica, y podían convertirse, de hecho, en filósofos, o sea, algo así como evolucionar en filósofos. Por lo que, en términos de autoridad moral, los filósofos concedían a veces a los sofistas la posibilidad de tener un juicio válido. Al rétor jamás se lo daban. Así pues, los límites eran muy tenues, ¿sí? Porque si vemos, del rétor al sofista habría una línea y del sofista al filósofo otra línea. Entonces, más que resolver el problema, esta subdivisión lo exacerbó. Los diferentes discípulos de los rhétores y los filósofos continuarían el debate, y ya para el siglo V estará el encumbramiento de la retórica por sobre la filosofía. Y todavía no se halla solución, pero como admite John van der Spoel, fue la edad helenístico-imperial la que en verdad debemos llamar edad de la retórica.
Así que quizá deberíamos aceptar que al fin y al cabo sí hubo un triunfo, el de la retórica sobre la filosofía. Bueno, muy bien, continuaremos con el debate de aticismo y asianismo en la próxima clase. Pásenla bien.